Un saludo tengan todos. Si deseas la libertad de Cuba, estás en el lugar correcto. De antemano te adelanto de que el programa de hoy está muy fuerte y te estaré mostrando desde cómo los clandestinos le prendieron fuego a una institución del Estado. Únete a tu pueblo, tu familia. Un autorrobo y sabotaje en Santiago de Cuba. Habana de la Torre boicotea un evento que recauda fondos para la dictadura. Esto se llama el Pico Fidel. Esto es algo que han hecho los comunistas aquí. Hasta un mensaje de libertad que le ha enviado Donald Trump al pueblo cubano. Most of all, I share your vision for a Cuba that is safe, prosperous and free. ¿Estás listo? ¿Ya nos dejaste tu like? ¡Let's go! Y quiero iniciar este programa haciendo una interpretación del mensaje que le ha enviado Donald Trump a los cubanos. Y este mensaje es un mensaje de apoyo a ese pueblo que ya recurrentemente en más de una ocasión se ha lanzado a la calle de manera masiva a pedir libertad. I want to express my admiration and support for all of the brave people of Cuba who are standing up against the vile communist regime. It's not easy and we appreciate it, and it's going to be changed. Under Cuba's brutal and corrupt dictators, the Cuban people are suffering terrible food shortages, energy blackouts, poverty, political repression, and religious persecution. Y en este punto quiero hacer una pausa porque lo que sigue del mensaje es lo que me hace pensar que si todas estas protestas se hubieran dado bajo la administración de Donald Trump, ya el pueblo cubano fuera libre. Hasta el momento ha hecho una descripción bien completa de todos los males por los que se encuentra atravesando el pueblo cubano y ha mostrado su admiración y respeto hacia ese pueblo que se lanzó a la calle. I want the people of Cuba to know that we are watching what is happening in Santiago very closely. We are watching it every single minute of the day. We are with you. Under my administration, we will return to being very strong on the oppressors. Unlike crooked Joe Biden, who has been very weak on the communists, I stand with the Cuban people. He does not stand with them. He doesn't care about them. He couldn't care less. Literalmente ha dicho que durante su administración a él no le tembló la mano para señalar y sancionar al régimen. También criticó fuertemente la postura de Biden y su complicidad con los comunistas y dejó más que claro que si todo esto hubiera sucedido durante su administración, otro gallo cantaría. I echo your call for the release of political prisoners in Cuba and for the free and fair election that we have to have. You have to have free and fair elections. Our country has some problems with that also, by the way. Most of all, I share your vision for a Cuba that is safe, prosperous, and free. God bless the Cuban people and God bless America. Ha sido literalmente implacable y es por esto que quiero hacer un llamado a la comunidad cubana en el exilio. Dejemos de lado nuestras diferencias. Esto no se trata ni de partidos ni de ideología política. Esto se trata de la libertad del pueblo cubano. Y debemos reconocer que en ninguna de las dos administraciones hay un candidato mejor ni que lo quiera más que este hombre. Y es por esto que te digo, si realmente desde la distancia te encuentras sufriendo lo que está sufriendo nuestro pueblo en carne propia, si realmente quieres su libertad y si te queda un poquito de dignidad, ya sabes lo que hacer. Vota por Donald Trump y dale un like a este video para contabilizar si el apoyo que tiene la comunidad cubana es masivo. Y ahora quiero pasar a mostrarte una acción realizada este día 20 por la coalición clandestina. Incendiaron un establecimiento del Estado ubicado exactamente en Minas de Matahambre, Pinar del Río. Y como ya nos tiene acostumbrado, este grupo clandestino en sus videos envía un mensaje al pueblo cubano. En este caso su mensaje va dirigido a los represores. Únete al pueblo. Recuerda que tu familia tampoco tiene libertad de expresión, que tu familia tampoco tiene corriente, que tu familia tampoco tiene una atención médica adecuada y que cuando tú llegas de la calle de reprimir a tu propio pueblo, tu nevera también está vacía. No pierdas más tiempo ni lamas más botas. Únete a tu pueblo. Tu familia también necesita libertad. Y tú también necesitas libertad. Ahora quiero pasar a mostrarles un boicot realizado por Habana de la Torre en el día de hoy en Italia. Este lugar está ubicado al pie de los Alpes y es un lugar turístico y histórico. Pues te comento que en este lugar la Asociación de Amistad Italia-Cuba recauda fondos para la dictadura. O por lo menos recaudaban hasta hoy, porque se ha presentado en el lugar la valiosa Habana de la Torre en compañía de Juliet Suárez y ha saboteado una vez más la propaganda y los ingresos de los comunistas. Les quiero enseñar esto. Esto se llama el Pico Fidel. Esto es algo que han hecho los comunistas. Aquí vienen y nos ponen los comunistas esto en un lugar donde la gente está haciendo
esquí, donde la gente viene a pasar el fin de semana en un lugar de relax, pues aquí viene. Ahora, esto es lo que hay, pero yo ahora les voy a enseñar lo que hemos venido a hacer. No vamos a llegar hasta la montaña, no vamos a subir hasta la montaña donde han puesto esa madera de ébano de Cabaiguán, porque es imposible subir hasta allí ahora con esta nevada. Pero haremos una excursión donde vamos a venir muchísimas más personas para poderlo hacer. Ahora les voy a poner esto aquí. Un momento, que todo lo puedo. Empújalo desde abajo. A ver. Un momentito. Dale. Esto está, pero venga. Ya está. Venga. Mira, enseñamos quién era el verdadero Fidel Castro. Ahora aquí, efectivamente. Espera, que si doy un saltico lo pego bien arriba. Espera. El verdadero Fidel Castro era un comunista con el Rolex que presumía vida de burgués. Así mismo. Así mismo. Donde ha dejado una familia con una herencia. Sí. Ay, coño. Bueno, pues ahora les enseño. Bien. Mira, aquí tienen. Esto es lo que les quería traer. Ahora ya les he puesto aquí bien a toda la familia. ¿Ven? Ahora sí está bien el cartel. En otra ocasión vamos a venir y vamos a subir hasta allí, hasta donde está esa piedra. Hasta donde está, bueno, sí, una puta piedra. Hasta donde está la madera esa que trajeron de Cabaiguán. Y bueno, pues por aquí le hemos ido dejando en italiano lo que toca y lo que lleva. A los asesinos hay que darle su tratamiento. Y ahí lo tienen. Agradecerle a Habana de la Torre por la gran labor que realiza en contra de los comunistas y por la libertad del pueblo cubano. Ahora quiero pasar a mostrarles un sabotaje ocurrido en el día de ayer en una panadería en Santiago de Cuba. Esto sucedió exactamente en Altamira y lamentablemente este desfalco afecta directamente al pueblo cubano. Y cuando digo pueblo cubano me refiero a la mayoría, a esa mayoría que el dinero no le alcanza para comer y viven de ese pedacito de pan que sacan por la libreta.